Vamos a orar, hermanos. Señor Dios eterno, Rey de toda gloria, en este momento, Señor, nos disponemos a abrir tu palabra. Y por eso venimos a ti a clamar por tu misericordia, para que tú nos visites, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para que tu palabra pueda ser entendida, para que tu palabra pueda ser predicada, para que tu palabra, Señor, sea expuesta con claridad y que todos nosotros aquí, Señor, podamos ser guiados por ella, podamos ser consolados por ella, podamos, Señor, ser convencidos de tu misericordia hacia nosotros pecadores, para ver, Señor, por sobre todas las cosas la magnificencia de nuestro Señor Jesucristo y de lo que tú has hecho por medio de Él en favor nuestro. Oh Señor, bendícenos, ayúdanos, guíanos. Y que tú, Señor, el día de hoy, para tu gloria, salves a aquellos que andan aún en tinieblas, salves a aquellos que aún están en sus pecados, tanto niños como adultos, Señor. Abre sus ojos, abre sus oídos espirituales y concédeles esa fe verdadera que solamente tú puedes dar. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Abrimos nuestras Biblias a la epístola a los Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y vamos a empezar a leer de nuevo los primeros 3 versículos y saltaremos entonces después al versículo 8 y terminaremos en el versículo 10. Dice así la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Capítulo 11, entonces, como hemos dicho y como se le ha llamado, es el salón de la fe de la Biblia. Y todo el propósito del autor con este capítulo, como hemos dicho, es ir al Antiguo Testamento para encontrar esos ejemplos de hombres que tuvieron fe verdadera con el fin de sustentar o apoyar esa definición que Él les ha dado a esta congregación acerca de la fe en los primeros 3 versículos. Él le ha dicho a estos hermanos que la fe es aquel instrumento divino por medio del cual el creyente cree, confía y obedece la palabra de Dios. Eso es la fe. Y estos creyentes necesitaban ser recordados no solo de eso, sino de cómo se debía vivir en nuestras vidas como cristianos, por fe, perseverando en la fe. Porque como les dijo en el capítulo 10, sus vidas en el presente, en el momento en que les describe estas palabras, sus vidas eran muy diferentes a como eran en el pasado, a como fueron cuando inicialmente habían creído el Evangelio. Ahora, en ese momento en que Él les estaba escribiendo, ellos estaban necesitados, pero no necesitados de dinero, ni de comida, ni de una casa, ni de un carro. Ellos estaban necesitados de fe. En ese momento lo que ellos carecían era de fe. Y el autor, como les dijo en Hebreos 10:35, les dice: pareciera casi que ustedes están perdiendo su confianza. No la pierdan. El autor entonces, con ese corazón pastoral que lo ha caracterizado a lo largo de toda la epístola, busca instruir a estos hermanos, instruirlos acerca de la fe. Si lo que les faltaba era fe, si lo que no estaban perseverando era en la fe, si no estaban viviendo por fe, ahora era el momento adecuado para ir a la Escritura otra vez
para instruirlos acerca de la fe, para que ellos aprendieran cómo era vivir por fe de todos esos santos de la antigüedad. ¿Con qué fin? Para que los imitaran, no solo para aprender, no, para que aplicaran ese conocimiento y ellos imitaran a esos santos de la antigüedad, esos santos que vivieron sus vidas por fe. Solo así ellos podrían obtener el galardón, solo así podrían obtener ellos la promesa, solo así ellos preservarían sus almas y solo así alcanzarían el buen testimonio de Dios, viviendo por fe, como lo hicieron esos santos de la antigüedad. Lo que ellos debían hacer era imitar a Abel. Abel, como vimos, creyó, confió y obedeció a la palabra de Dios. Así como Abel, ellos debían ahora en el presente, en lugar de dudar, confiar, entrar delante de la presencia de Dios en lo privado, confiando no en lo que iba a ser derramado en favor de ellos, como lo hizo Abel, sino en la sangre que ya había sido derramada por ellos, por el Señor Jesucristo. Con tal confianza, ellos debían en el presente imitar la fe de Enoc. Enoc también creyó, confió y obedeció a la palabra de Dios. ¿Y qué hizo? Caminó con Dios toda su vida. Él quiso siempre mantener una comunión, intimidad y la dirección de Dios. Eso es lo que Enoc vivió, quiso y vivió por fe. Y eso era lo que ellos debían buscar ahora en este momento de sus vidas, caminar con Dios, viviendo en medio de un mundo malo. Lo que ellos necesitaban ahora más que nunca era caminar con Dios. Y ellos también debían imitar la fe de Noé. Ese santo también había creído, confiado y obedecido la palabra de Dios. Pero a diferencia de Noé, ellos no estaban proclamando al Señor, ellos no estaban manifestándole al mundo su fidelidad al Señor por temor. Ellos debían imitar a Noé, quien proclamó no solo con su boca, sino con el testimonio de su vida, que él le pertenecía al Señor. Y eso es lo que ellos debían hacer ahora, en este momento. Pero si ellos creían que el autor iba a parar ahí, que para el autor era suficiente ya con esos 3 ejemplos, estaban muy equivocados. Porque el autor les va a mostrar ahora que ellos aún necesitaban aprender más. Apenas están en Génesis. Todavía falta todo el Antiguo Testamento para ver ejemplo tras ejemplo de hombres que vivieron sus vidas por fe, para que ellos lo imitaran. Y el próximo ejemplo que trae el autor es el ejemplo de Abraham, el patriarca de la nación de Israel. Y sin duda alguna ese hombre es el más grande ejemplo de fe en toda la Biblia. Ciertamente, como hemos visto, Abel, Enoc y Noé vivieron vidas extraordinarias de fe. Pero ninguno de ellos se habla tanto en la Escritura como de Abraham. Su fe era tan celebrada, la fe de Abraham era tan celebrada por Israel, que cuando regresan del cautiverio, si ustedes recuerdan cuando estudiamos el libro de Nehemías, cuando regresan del cautiverio y los levitas se levantan, 8 levitas se levantan para hacer la oración de confesión en Nehemías 9, ¿qué es lo que dicen? Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre a Abraham. Y escuchen lo que dicen los levitas, o lo que dijeron: y hallaste fiel su corazón delante de ti. Ese era el Abraham que celebraba el pueblo de Israel en la antigüedad. Su fe, el Abraham fiel a Dios. Pero su fe no era solo celebrada solo en el Antiguo Testamento. La fe de Abraham fue celebrada también en el Nuevo Testamento. Y cada vez que Jesús y los apóstoles querían hacer alguna referencia a la fe verdadera, hicieron siempre referencia a Abraham. Jesús dijo en Juan 8 que Abraham creyó y atendió a la palabra de Dios. Él dijo, Pablo, a las iglesias en Roma y Galacia, creyó a Dios y fue justificado, y por su fe fue hecho padre de todos los creyentes. Y él dijo, Santiago, no solo creyó y fue justificado, sino que por su fe fue llamado amigo de Dios. Por su fe. Fue entonces por la grandeza de su fe y por la increíble manera en la que vivió su vida por fe, por lo cual el autor trae ahora a Abraham como ejemplo de esa fe verdadera que estos hermanos debían imitar. Ellos, así como todos nosotros los creyentes ahora, tenemos mucho que aprender de su ejemplo. Y tanto así que
La vida de Abraham será el trato más amplio que el autor le va a dar con respecto a la fe en este capítulo. De nadie va a hablar más que de Abraham en este capítulo. Y se va a prolongar desde el versículo 8 hasta el versículo 19. ¿Por qué? Por lo grande de su fe. Ahora, en los versículos 8 al 10, lo que el autor va a afirmar con respecto a la fe de Abraham es lo siguiente. Primero, que por la fe Abraham obedeció la palabra de Dios. Y segundo, que por la fe habitó en la tierra prometida con esperanza. Esas dos afirmaciones entonces que hace el autor en estos versículos serán los dos puntos del sermón de esta mañana. Primer punto entonces, por la fe Abraham obedeció la palabra de Dios. Noten cómo lo dice el autor. Por la fe Abraham, versículo 8, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. El pasaje de la vida de Abraham a la que hace referencia el autor es la que encontramos nosotros en Génesis capítulo 12. Es ahí cuando se nos narra el momento en que Dios va a Abraham y lo llama, le revela su palabra. Entonces, para poder entender todo el punto del autor, lo que él está tratando de mostrar de esa fe de Abraham, vamos a ir entonces nosotros a Génesis capítulo 12. Y vamos a leer a partir del versículo 1 y terminaremos en el versículo 9. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Entonces el punto del autor es que Abraham por su fe obedeció a Dios. Y lo que él afirma conociendo el relato de Génesis capítulo 12 es que hubo un momento en la vida de este hombre, más específicamente cuando él tenía 75 años de edad, cuando Dios fue a él, le habló su palabra, le reveló su voluntad a Abraham. Dios, dice el autor a los Hebreos, lo llamó. Y el llamado de Dios para Abraham fue el siguiente: que dejara su familia, que dejara su tierra, que dejara su casa y se fuera a una tierra totalmente desconocida para él. Es más, Esteban, cuando defiende o se defiende él delante del liderazgo de Israel, él afirma que Dios hizo esto cuando Abraham estaba apenas en Mesopotamia, antes de que saliera a Harán. Ahora, si queremos entender el punto del autor y por qué él está enfatizando esta parte de la fe de Abraham, debemos conocer entonces el contexto de la vida de Abraham cuando Dios va a él. ¿Cómo era la vida del patriarca antes de que Dios le revelara a él su palabra? ¿En qué condición se encontraba Abraham? Bueno, como ha sido claro en los demás ejemplos que hemos estudiado hasta ahora, Abraham tampoco era un buen hombre delante de Dios antes que Dios lo llamara.
De hecho, su nombre no era Abraham, sino Abram. Y su nombre significa, Abraham significaba Padre de las alturas o Padre exaltado. Fue Dios quien, como veremos en las próximas semanas, cambió ese nombre de Abraham a Abraham. Abraham no era una persona justa, no era una persona buena, sino que se encontraba en la misma condición espiritual que el resto de la humanidad. En la misma condición en la que se encontraba toda la humanidad después de que fueron esparcidas por Dios, por haberse rebelado contra él en la Torre de Babel. En esa misma condición se encontraba Abraham antes de que Dios fuera a él a revelarle su palabra. Abraham era un cananeo, y como el resto de los cananeos, Abraham era un idólatra. Abraham no vivía su vida adorando al Dios verdadero. No vivía su vida caminando con Dios, ni tampoco vivía su vida reconociendo que él necesitaba de un sustituto que muriera en su lugar por sus pecados. Él no vivía así, él era un idólatra. Abraham no vivía por fe. ¿Por qué? Porque no tenía fe. Por el contrario, Abraham vivía su vida adorando dioses falsos. En Josué capítulo 24, en su discurso de despedida, noten lo que Josué le dice al pueblo de Israel. Así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían, plural, Taré, Abraham y Nacor, servían a dioses extraños. Cuando Dios va a Abraham, lo único que encuentra es un hombre pecador, un hombre rebelde, un hombre idólatra. Y sin embargo, le revela su palabra, le hace un llamado y una promesa, como vamos a ver en un instante. Pero todo por gracia. No porque Abraham fuera justo ni perfecto, como dijimos, sino solamente por gracia. Abraham era un pecador. Escuchen lo que le dijo Isaías a Israel en Isaías 51. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Dios lo hizo todo. Dios lo llamó, lo bendijo y lo multiplicó. No porque Abraham hubiera hecho algo, sino por gracia, como un regalo de parte de Dios para ese hombre. Y ese era todo el punto que el profeta quería darle a Israel. Todo lo que Dios ha hecho por ustedes ha sido por gracia. No porque ustedes lo hayan merecido, sino todo por gracia, igual que Abraham. Abraham no merecía que Dios fuera a él un pecador. Abraham no merecía que Dios le hablara, y mucho menos merecía que Dios le hiciera la promesa de un regalo. Lo que Abraham merecía era el castigo de Dios por su idolatría, por su pecado. Pero Dios, en su infinita gracia y misericordia, decidió, en lugar de castigar a Abraham, en lugar de dejarlo como el resto de la humanidad, andando en la vanidad de su mente, lo llamó y lo sacó del mundo para sí, por gracia. No porque hubiera algo bueno en Abraham, algo que lo hiciera meritorio de ese llamado de parte de Dios. Ahora, Abraham era un ciudadano de la ciudad de Ur. Ur era una ciudad de los caldeos. Él era ciudadano cananeo, una ciudad que estaría localizada hoy en lo que es el sur de Irak. Y Ur, según afirman los arqueólogos, ya para tiempos de Abraham era una ciudad antigua. Y se gloriaba de tener todo un sistema de escritura muy sofisticado, de tener un sistema de matemáticas muy amplio, de tener un sistema educativo extenso y de ser un centro de comercio importante en el mundo antiguo. Ese era Ur, donde vivía Abraham. Era una ciudad politeísta, pero adoraban más específicamente a un dios, Namu, el dios luna. Y a él se dice que los hombres le sacrificaban sus hijos, hacían sacrificios humanos a ese dios. Quizás Abraham hizo lo mismo.
Y siendo una ciudad de tanto auge comercial, le permitió a Abraham hacerse de muchas posesiones. Abraham y su familia no eran pobres, eran ricos. Ellos eran una familia próspera económicamente. Escuchen lo que dice Génesis 12:5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Todo, porque era mucho. En Génesis 13:2 leemos lo siguiente: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Por qué? Por el gran auge comercial de la ciudad. Esa era la vida de Abraham. Esa era la condición en la que se encontraba cuando Dios fue a él y lo llamó. Él era un idólatra millonario, un pecador con mucho dinero. Y yo creo que fue aquí, en Génesis 12, cuando a sus 75 años Dios salvó a Abraham. Cuando le concedió esa fe verdadera por medio de la cual le permitió no solo escuchar su voz, no solo creer que Él es el Dios que es, no solo confiar en Él, sino también obedecer su palabra. Fue ahí cuando Dios lo salva y le concede esa fe verdadera. Y digo que creo esto porque hay comentaristas que creen que la verdadera conversión de Abraham ocurre en Génesis 15. Cuando Dios le hace esa promesa de ese hijo prometido, y leemos ahí que y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Para muchos comentaristas es ahí cuando Abraham realmente es convertido. Pero yo creo, por el uso que hace el autor en los Hebreos de Génesis 12 y la evidencia de lo que hizo Abraham ahí cuando fue llamado por Dios, que es aquí cuando Dios salva a Abraham. Por gracia Dios va a él, le concede el regalo de la fe verdadera. ¿Y qué hace Abraham? ¿Qué dice Génesis 12? Levantó un altar y ¿qué? E invocó el nombre de Jehová. Fue ahí cuando lo hizo. ¿Por qué? Porque fue ahí cuando Dios le salvó. Pero ¿qué sucedió aquel día? ¿Qué sucedió en la vida de aquel hombre, de aquel pecador, de aquel idólatra millonario, cuando Dios va a él a sus 75 años? ¿Qué ocurrió? Bueno, Dios fue a Abraham y le habló su palabra. Eso fue lo que ocurrió. Dios le hizo un llamado que incluía dos cosas. Primero, un mandamiento, y segundo, una promesa. El mandamiento era este: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ese era el mandamiento. Es decir, lo que Dios le había ordenado a Abraham fue lo siguiente: deja todo lo que tienes y sígueme. Todo. Deja a tu padre, a tu madre, a tu familia, tu casa, deja tu seguridad, tus proyectos futuros, tus metas en la vida, deja tu trabajo, déjalo todo y sígueme a mí, a la tierra que yo te voy a mostrar. Ese fue el mandamiento. Eso es lo que implicaba la palabra que Dios le había revelado a Abraham. ¿Y qué hizo Abraham por medio de esa fe que Dios le había concedido ahí en Génesis 12? Obedeció y salió. Nótenlo cómo lo dice el autor de los Hebreos. Siendo llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió. Cuando Dios le dijo sal, con esa fe verdadera, ese instrumento que Dios le dio a Abraham, creyó, confió y obedeció esa palabra que Dios le había dado y salió. Lo dejó todo y obedeció a Dios. Abraham no dudó ni un segundo en la palabra de Dios. Él no vaciló, no titubeó. Él no dijo, bueno, voy a esperar a ver si me das más evidencias de que esto es lo que tú quieres. No, Abraham escuchó la palabra de Dios, la entendió, la creyó, confió en ella y por la fe la obedeció y salió de su casa dejándolo todo. Todo lo que era preciado para él con el fin de seguir a Dios. Imagínense lo que pudieron haber dicho sus familiares, sus amigos. Te volviste loco. ¿Cómo vas a dejar todo esto que tienes? Esta seguridad, la paz en la que vives con el mundo. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Abraham? O Abraham.
¿Y qué les tenía que decir a Abraham? No sé. No sé a dónde voy, no tengo la más mínima idea a dónde voy. Lo único que sé es que Dios me habló y me dijo que tenía que salir de aquí e ir a la tierra que Él me mostraría. Imagínense las caras de sus familiares y amigos cuando lo vieron salir con su esposa y su sobrino a una tierra que Él no sabía, a un lugar donde Él no conocía. Verdaderamente se volvió loco, quizá fue lo que decían muchos. Pero de nuevo Abraham no estaba loco, sino que estaba viviendo su vida por fe en la palabra que Dios le había revelado a él. Y por fe lo único que podía hacer entonces Abraham era obedecer la voz de Dios. Y así lo hizo. Así lo hizo por fe. El otro elemento que incluye ese llamado de Dios a Abraham era una promesa. Ahí mismo en Génesis 12 nosotros leímos que Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. La promesa que Dios le hizo a Abraham era una tierra en la cual haría de él un solo hombre, una gran nación. Una tierra en donde engrandecería su nombre y haría de Abraham bendición para los demás. El autor de los Hebreos lo dijo así: para salir al lugar que había de recibir como herencia. Esa es la promesa. Dios le dijo: sal, ¿para qué? Para que recibas, para que poseas la tierra que recibirás como herencia. Se trataba entonces de un regalo de Dios para Abraham, de una promesa que el Señor le estaba haciendo a sus 75 años de vida acerca de una tierra que le daría en el futuro. Y teniendo Abraham esa fe verdadera de la que ha hablado el autor de los Hebreos, ¿qué creen que hizo cuando escuchó la voz de Dios hablarle acerca de esa promesa? ¿La creyó? Abraham escuchó la promesa de Dios y por fe, ¿qué hizo? Creyó la promesa. Teniendo esa fe verdadera, él creyó que ese Dios que había venido a él y que le había revelado su voluntad era el Dios que es. Que ese Dios que había venido a él es Jehová, el yo soy el que soy. Él creyó que él, el que creó el universo y la tierra, había venido a él y le había hecho una promesa. Eso fue lo que él creyó por fe. Y creyendo que ese Dios había sido quien le había hecho esa promesa, él creyó no solo que se la daría, sino que él era el único capaz de dársela a él. Solo Dios podía hacer eso. Solo ese Dios verdadero, el Dios que es, podía hacer esto. Y Abraham creyó por fe. Ahora, ¿qué relevancia tenía este ejemplo para estos hermanos en Roma, para esta congregación a la cual ha escrito este autor a los Hebreos? ¿Por qué era importante que ellos entendieran ese aspecto de la fe de Abraham? Bueno, porque cuando Dios los llamó a ellos, siendo judíos, Él les ordenó dejarlo todo por el Señor. Ellos en el judaísmo estaban perdidos en sus delitos y pecados, en una religión falsa. Y Dios los había llamado. Y por el llamamiento del Evangelio los sacó del mundo y les ordenó seguir a Cristo, dejarlo todo por Él, a sus familiares, sus amigos, sus vecinos, todo por Él, por el Señor Jesucristo. Y cuando ellos escucharon el Evangelio 2 o 3 décadas atrás, eso fue lo que hicieron. Eso fue lo que ellos habían hecho cuando ellos escucharon el Evangelio. Ellos dejaron todo. Dejaron el judaísmo, las raíces, sus relaciones con el pasado de sus antepasados. Todo lo dejaron por Cristo. Eso hicieron 20 o 30 años atrás. Ellos confiaron sus vidas en aquel momento, en aquel gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec que el Dios les había dado a ellos.
Por fe habían creído y confiado en aquel grandioso y perfecto sacrificio que Dios había provisto para salvarlos a ellos de sus pecados, para justificarlos, para santificarlos, para reconciliarlos con Él. Pero eso había sido antes. Ahora ya no estaban viviendo sus vidas así. Ese era el gran problema. Ahora estaban dudando, ya no estaban seguros de eso. Estaban dudando. Estaban dudando si habían hecho lo correcto siguiendo al Señor. Estaban dudando si haber dejado a sus familiares y amigos por el Señor Jesucristo había sido lo mejor. Quizás, tan solo quizás, ellos podían aún decir ser cristianos y seguir llevando animales al templo. Quizás, tan solo quizás podían decir ser cristianos y seguir diciendo estar en el judaísmo. El judaísmo era una religión falsa y cuando Dios los llamó para ser fieles y seguir única y exclusivamente al Señor Jesucristo. Los llamó para sacarlos del mundo, para que le obedecieran su palabra. Nada más. No para ser parte del mundo, sino para ser diferentes al mundo. Para que ellos continuaran creyendo y confiando en la palabra de Dios. En este momento de sus vidas, ellos debían continuar haciéndose de la esperanza que había sido puesta delante de ellos. Aquella esperanza que ellos tenían como segura y firme ancla del alma, como les dijo en el capítulo 6, en el Señor Jesucristo. Si ellos querían ser salvos, ellos debían continuar perseverando, confiando en ese nuevo pacto en el cual ellos habían sido injertados por su fe en el Señor Jesucristo. No queriendo volver al antiguo pacto, no, confiando en el nuevo pacto que Dios había hecho con ellos por medio del Señor Jesucristo. A pesar de las burlas, a pesar de los padecimientos que estaban experimentando por su fe, a pesar de estar constantemente escuchando acusaciones de que estaban locos por dejar todo lo que tenían por Cristo, debían permanecer firmes, sin fluctuar, confesando la profesión de nuestra esperanza como cristianos. Así como vivió Abraham, así mismo debían vivir ellos hoy, en este preciso momento, sin fluctuar, confiando en la palabra de Dios, no dudando, no desobedeciendo, sino obedeciendo completamente la palabra de Dios. Segundo punto, por la fe Abraham habitó en la tierra prometida con esperanza. No, vamos a leer lo que dice el autor en los versículos 9 y 10. Por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, el otro punto del autor es que por la fe Abraham no solo había obedecido la palabra de Dios, sino que también él pudo ver con certeza y seguridad y estar plenamente convencido de lo que esperaba de parte de Dios. Por fe. Es decir, con los ojos espirituales de la fe, Abraham pudo ver la realidad de lo que Dios le había prometido. Es una realidad. ¿Por qué? Porque por fe lo pudo ver. ¿Y qué hizo entonces Abraham cuando vio por la fe lo que esperaba él de parte de Dios? ¿Qué dijo el autor de los Hebreos? Habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Es decir, sabiendo por fe, habiendo visto por la fe que Dios le había dado, que Dios le iba a dar a él una tierra, Abraham entonces habitó como extranjero. Y escuchen esto, en la tierra prometida. ¿Prometida a quién? A él. Dios le había prometido esa tierra a él. Pero a pesar de todo, a pesar de haber escuchado esa palabra de Dios, Abraham habitó como extranjero.
que Dios le había prometido a Abraham en Génesis 12 era la tierra de Canaán. En Génesis 12:6 leemos que Abraham, luego de obedecer, salió y pasó a la tierra de Canaán, y el cananeo estaba aún ahí. Escuchen lo que le dijo Dios a Abraham en Génesis 13:14. Después de que están Abraham y Lot ahí, y Lot escoge el pedazo de tierra donde él va a habitar. Esto es lo que le dice Dios a Abraham: alza tus ojos, mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Pero a pesar de que esa tierra le había sido prometida a Abraham por Dios, él vivió en ella como extranjero. Es decir, Abraham no buscó un lugar en toda aquella tierra. Él no fue a comprar ladrillos, ni cemento, ni fue a sus siervos y le dijo: ahora sí, vamos aquí en este pedazo de tierra, vamos a construir una ciudad, con un palacio, con casas, con lugares de recreo, y aquí nos vamos a quedar. Abraham no hizo eso. A pesar de todo el dinero que él tenía, a pesar de ser riquísimo en plata y oro, Abraham no buscó quedarse en un solo lugar de toda esa tierra que Dios le había dado. No buscó hacer de esa tierra su hogar, sino que habitó en ella en tiendas. ¿Y qué es una tienda, hermanos? ¿Para qué sirven? ¿Quiénes usaban tiendas en ese entonces, en la antigüedad? Los nómadas. ¿Por qué? Porque las tiendas les permitían andar vagando por el mundo, sin pertenecer a un lugar fijo o específico, sin establecerse permanentemente en un lugar específico. Para eso servían las tiendas. Y así vivió Abraham. Y no lo hizo por unos pocos años. No lo hizo solo un tiempo después de que Dios le habló a él a los 75 años. No, él habitó en tiendas hasta que murió. Así vivió por fe en tiendas con su hijo y su nieto, con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa. En tiendas habitó toda su vida en la tierra prometida. Es más, Esteban ahí mismo en Hechos capítulo 7 le dijo esto a los judíos, que Dios no le dio herencia en ella a Abraham, ni aún para sentar un pie. Dios se le había prometido, pero no le dio herencia a él en esa tierra, ni siquiera para poner un pie en ella. Y no fue porque Abraham no conociera de las grandes ciudades de la antigüedad. Vivió en tiendas porque es que él no sabía cómo construir ciudades. Él no sabía que era una ciudad grande. Por eso habitó en tiendas. No fue por eso que habitó en tiendas. Él vivió en la increíble ciudad de Ur. Él conocía de esos palacios. Él conocía esas grandes construcciones. Él visitó los grandes palacios de Egipto y tuvo contacto con los grandes reyes de la antigüedad. Pero a pesar de conocer esas grandes ciudades, Abraham nunca buscó morar en la tierra como ellos. Es más, según Génesis 23, el único pedacito de tierra que adquirió Abraham para sí fue la cueva de Macpela. ¿Y por qué? Para sepultar a su esposa Sara. De toda esa tierra prometida, lo único que le perteneció a Abraham fue una cuevita pequeña en Macpela, que él compró. Fue por la fe que este santo de Dios habitó en la tierra que Dios le había prometido a él en tiendas. Fue por la fe que él no buscó permanecer en esa tierra, ni se asentó en ella, sino que vivió en ella como un extranjero. El mundo vivía en grandes ciudades, pero Abraham no, vivió en tiendas. El mundo era politeísta, pero Abraham era monoteísta. El mundo vivía siguiendo la voluntad de la carne, pero Abraham vivía siguiendo los mandamientos de Dios. Todo en la vida de Abraham hacía evidente su fe.
Y era su fe lo que lo hacía diferente al mundo. Y fue por su fe que no buscó habitar en este mundo como lo hacía el resto de la humanidad. El mundo buscaba echar raíces en la tierra, menos Abraham. ¿Por qué? Por su fe. Ahora la pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué vivió así? Dios le había prometido esa tierra, ¿no? ¿Por qué habitó Abraham como extranjero en esa tierra? ¿Entiendas? Dios no me la prometió a mí y a mi descendencia. Entonces, ¿por qué no hizo una ciudad? ¿Por qué no hizo un palacio? ¿Por qué no hizo casas ahí para todo su pueblo? Escuchen la razón que da el autor a los Hebreos. Versículo 10: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Lo que el autor de los Hebreos afirma, inspirado por el Espíritu Santo, es que al final la promesa que Dios le había hecho a Abraham no era ese pedazo de tierra física en Canaán. Esa tierra era tan solo una sombra de la verdadera ciudad que Dios le había prometido a Abraham y a su descendencia. La ciudad que Dios le había prometido era la gran ciudad celestial, la verdadera Jerusalén, la Jerusalén espiritual. Esa es la única ciudad que tiene fundamentos. Es la única ciudad que permanecerá para siempre, la iglesia. ¿Por qué? Porque esa ciudad no fue levantada por el hombre, fue levantada por Dios. Su diseñador, su arquitecto, su artífice, su hacedor, su creador es Dios mismo. Y por eso permanecerá para siempre. Es la única ciudad que tiene fundamentos. ¿Qué fue lo que vio? Pregúntense esto: ¿qué fue lo que vio Abraham por fe? ¿Cuál fue la tierra que vio Abraham por fe? Apocalipsis 21, versículo 10, escuchen. Esto dice el apóstol Juan: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba tenía conmigo una caña de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto y el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero.
La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Oh, hermanos, ¿qué iba a ser la grandeza de la ciudad de Ur comparado con esta ciudad que Abraham vio por fe? ¿Cuál magnificencia iba a tener la ciudad de Egipto comparada con la magnificencia de esta ciudad que Abraham vio por fe? ¿Qué iban a ser todos los reinos de la tierra del pasado al futuro comparados con esta ciudad que Abraham vio por fe? Nada. No se podían comparar absolutamente en nada. Esta ciudad fue diseñada y construida por Dios. Él la hizo, Él la diseñó y Él ha prometido dársela a todo su pueblo por fe. ¿Cómo iba Abraham a pensar a sentarse en Canaán? ¿Cómo iba a pensar Abraham gastar su dinero para montar ahí una ciudad y permanecer en esa tierra? Cuando Dios le había revelado esta ciudad y él había visto por fe. ¿Cómo iba a pensar él quedarse en esa tierra, sentarse en esa tierra, cuando él había visto por la fe esa ciudad en donde Dios y el Cordero es su templo, en donde la gloria de Dios le da luz a esa ciudad, en donde el Cordero es su lumbrera? ¿Cómo iba a pensar Abraham quedarse en Canaán? Ser permanente ahí, asentarse en esa tierra. Si él había visto por fe una ciudad infinitamente mejor. Por esa razón fue que Abraham vivió como extranjero en esa tierra. Porque él era extranjero en esa tierra. Él era extranjero en este mundo por fe. Él era ciudadano de esta ciudad de Apocalipsis 21. Y por eso el mundo no era suyo. Él era un extranjero en esa tierra, porque era ciudadano de la ciudad que Dios construyó. Y habiendo visto esa ciudad con los ojos de la fe, estando seguro de esa realidad, completamente convencido de que Dios se la daría a él, habitó en este mundo como extranjero. ¿Entiendes? Esa fue la razón por la cual nunca volvió a ver para atrás. Esa fue la razón por la cual nunca decidió volver a Ur. Esa fue la razón por la cual nunca decidió aliarse con Egipto. ¿Qué relevancia tenía esta verdad para estos hermanos en Roma? Para esta congregación que le ha escrito el autor de los Hebreos. Bueno, que ellos estaban viéndose tentados a volver al mundo, a volver a la religión falsa de sus padres, al judaísmo, a desechar el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo y volver al templo con un animal, a volver a un pacto que Dios había declarado obsoleto y desechar el nuevo pacto que Dios había hecho con ellos por fe en Cristo. Ellos estaban siendo tentados ¿a qué? A hacerse mundanos. Lo que debían entender era que ellos no eran ciudadanos de este mundo. Ellos eran extranjeros en esta tierra. Su familia verdadera no eran esos con los cuales compartían lazos sanguíneos. Esos que se estaban burlando de ellos ahora, que los estaban persiguiendo y burlándose de ellos. Esos no eran su verdadera familia. Su verdadera familia eran todos los hijos de Abraham, todos los creyentes, con los cuales compartirían la eternidad en esa ciudad que Dios construyó. Y por lo tanto debían vivir en este mundo, no como parte de este mundo, sino como extranjeros en él. Porque su ciudadanía no era de este mundo, sino de la ciudad celestial, de la Jerusalén espiritual. Y así era como ellos debían perseverar y vivir por fe.
Ahora, ¿qué debemos aprender nosotros el día de hoy de un pasaje como este? Lo primero que debemos ver es que como creyentes, nosotros debemos vivir nuestras vidas obedeciendo la palabra de Dios. Ahora alguien puede decir, pero es que si yo escuchara audiblemente la voz de Dios diciéndome algo, sería más fácil. Así como Abel, como Enoc, como Noé, como Abraham, sería más fácil. Pero hermano, lo que nosotros debemos recordar siempre es que es la verdad que Pablo le dijo a Timoteo acerca de la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Esa palabra inspirada significa que salió de la boca de Dios. Esto que tenemos aquí en nuestras manos, que tenemos en nuestras casas, que ponemos en nuestras mesas, que tenemos en nuestras oficinas, en nuestros escritorios, es lo que Dios le habló a su pueblo. Esto es lo que salió de la boca de Dios y quedó registrado para nosotros con palabras, puntos, letras, por medio de hombres que Dios usó, inspirándolos por el Espíritu Santo para dejar registradas fielmente sus palabras. ¿Usted quiere escuchar a Dios hablar? Esta es la respuesta que muchos teólogos han dicho. ¿Usted quiere escuchar a Dios hablar? Abra su Biblia, léala en voz alta. Y eso refleja perfectamente lo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 3:16. La Biblia es la palabra de Dios. Leer la Biblia es escuchar a Dios hablar. Y por lo tanto nuestro deber como cristianos no es solo leerla, es obedecerla. Todo lo que la Biblia dice debemos obedecerla nosotros los cristianos. Eso significa tener fe. Eso significa vivir por fe. Eso significa perseverar en nuestras vidas por fe. Si Dios dice que algo en mi vida es pecado, mi deber es dejarlo, mortificarlo, arrepentirme. Si Dios me dice que yo debo hacer algo, entonces mi deber como cristiano por fe es obedecer eso y hacerlo. No se trata de decir nosotros, bueno, realmente Señor, yo no sé si esto es realmente lo que tú quieres que yo haga, no sé, voy a esperar, mejor no. Si la Biblia lo dice claramente, eso es lo que usted tiene que hacer, sin esperar, sin dudar, porque Dios lo ha dicho. Eso significa vivir por fe. Eso es lo que hace la fe verdadera en el creyente. Nos lleva a obedecer la palabra de Dios. ¿Qué hubiera mostrado a Abraham si él se hubiera quedado en Mesopotamia? Dios viene a él, le dice, sal, déjalo todo, sígueme a esa tierra que tú no conoces. ¿Qué hubiera mostrado a Abraham si él se queda en Mesopotamia? Que no tenía fe. Bueno, ¿qué demuestra un cristiano cuando escucha la palabra de Dios, ya sea predicada, leída, en una exhortación por parte de un hermano, y la desobedece? ¿Qué muestra? En el mejor de los casos muestra falta de fe, pero en el peor de los casos demuestra o mostraría que tal persona quizás podría estar en incredulidad aún. Debemos tener cuidado. Lo segundo que debemos entender de este pasaje es nuestra relación con este mundo. Ciertamente nosotros vivimos en este mundo, nosotros nacimos en este mundo, trabajamos en este mundo, nos relacionamos con personas de este mundo. Pero la realidad es que todo cristiano, a pesar de estar en el mundo, no le pertenece al mundo. El Señor Jesús dijo en Juan 15:19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. La realidad es que todo cristiano es un extranjero en este mundo. Es un pasajero, un peregrino en esta vida. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos.
en esa ciudad cuyo arquitecto y creador es Dios. Nuestro deber no es buscar echar raíces aquí en la tierra. Nuestro deber no es buscar asentarnos aquí en este mundo, sino vivir en este mundo como quien tiene la mirada puesta en aquella ciudad celestial que construyó Dios. Ese es nuestro deber como cristianos. No buscar permanecer en esta vida, pertenecer a este mundo, sino vivir puestos nuestros ojos en aquella ciudad en donde el Cordero es su lumbrera. Hermanos, Dios nos llamó del mundo, como Abraham. Dios nos llamó con el poder de su palabra. Ven, levántate, resucita de entre los muertos. Y nos dio vida espiritual y nos sacó del mundo por medio del Señor Jesucristo. Y sacándonos del mundo, ¿qué nos dijo? ¿Qué nos dijo? Que no debíamos andar como los gentiles, con el entendimiento entenebrecido, en tinieblas, sino como cristianos, como extranjeros en esta vida, viviendo por fe, obedeciendo la palabra de Dios. Por eso el cristiano no piensa como el mundo. No piensa que abortar está bien, no piensa que el feminismo está bien, no piensa que el machismo está bien, no piensa tampoco que la homosexualidad está buena. Porque él está ligado a la palabra de Dios. Por eso el cristiano no vive en el mundo, no habla como el mundo, no viste como el mundo, no se comporta como el mundo, no habla como el mundo, no gasta su dinero como el mundo, no come como el mundo, no vemos los programas de televisión ni las películas que se goza el mundo. Porque no pertenecemos a este mundo. Como cristianos, nuestro deber es reflejar nuestra ciudadanía al mundo. Mostrar nuestra fe al mundo. Como dijo el apóstol Pedro: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Porque ustedes son extranjeros y peregrinos. ¿Qué tienen que hacer? Abstenerse. Si ustedes fueran del mundo, se gozarían de todos los placeres de la carne. Pero porque ustedes son extranjeros y peregrinos, absténganse de tales cosas. O como dijo Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque somos extranjeros y peregrinos, vemos al mundo como ¿qué? Como nuestro enemigo, y a Dios como nuestro amigo. Y le obedecemos a Él, seguimos su voz, escuchamos su voz. Buscamos no agradar al mundo, sino agradar a Dios. O como leemos en la primera carta del apóstol Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque somos extranjeros y peregrinos en este mundo, no amamos al mundo, sino que amamos a Dios, que nos llamó y nos salvó y nos rescató y nos trajo a su reino. Nuestro deber entonces no es imitar al mundo, nuestro deber no es buscar pertenecer a este mundo, ni conformarnos a este mundo, sino, como le dijo Pablo en Romanos 12:2, transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo? Por medio de la palabra. No conformarnos al mundo, no ser iguales que el mundo, sino transformarnos. Transformar nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios. Amar al mundo, desear pertenecer a este mundo, fue lo que hicieron los apóstatas en los tiempos de esta iglesia. ¿Para qué voy a estar en pleito con el imperio romano? Por Cristo no vale la pena. Mejor vuelvo al judaísmo. El judaísmo no está perseguido aquí. ¿Para qué voy a experimentar yo que mi familia me aborrezca? Mejor vuelvo al judaísmo y vuelvo a tener paz con mi familia. Por amar al mundo, esos apóstatas volvieron al mundo. Fue lo mismo que hizo Demas. Lo mismo que le hizo Demas a Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Demas ha amado al mundo. ¿Y por qué? ¿Y qué hizo cuando por amar al mundo? Desamparó a Pablo.
Demas una vez profesó fe en el Señor Jesucristo, pero su falta de fe, la evidencia de que nunca tuvo fe verdadera fue que amó al mundo y volvió al mundo. Pero el creyente no ama al mundo ni las cosas de este mundo. Un cristiano mundano, si es que existe tal cosa, es una inutilidad para el reino de Dios. No sirve. Un cristiano que tiene una mentalidad que desea conformarse al mundo, si es que eso existe, no sirve para nada. No le sirve a Dios. El cristiano que vive por fe debe amar lo que Dios ama, debe odiar lo que Dios odia, debe amar la justicia, debe odiar el pecado. Y no desea nunca conformarse a los estándares de este mundo. Porque por medio de esa fe, viviendo así su fe, le testifica al mundo la realidad de que Él le pertenece a otro reino, de que Él le pertenece a otro amo, al Señor Jesucristo. ¿Qué hubiera demostrado Abraham si hubiera buscado sentarse en la tierra prometida? Que no tenía fe, que no le creyó la promesa a Dios, y por lo tanto dijo: eso que me vas a dar no creo que venga, entonces mejor tomo esta tierra ahora. Y muchos que profesan ser cristianos viven así. Yo no creo el tesoro que se le ha prometido a los cristianos en la palabra de Dios en la eternidad. Por eso que busco tesoros aquí en la tierra. Porque no tienen fe. Porque no pueden ver por la fe verdadera, con sus ojos espirituales de la fe, los tesoros que le han sido guardados a los creyentes en Cristo, en el cielo. Porque no tienen fe. ¿Saben ustedes por qué en muchas ocasiones nosotros nos dejamos engañar por el mundo? ¿Saben ustedes por qué muchas veces nos dejamos seducir por el mundo? Porque eso sucede, hermanos. Y caemos. Porque no estamos viviendo por fe. Es el pecado de estos hermanos, es el pecado que constantemente nosotros estamos cayendo. Y sin fe, esas promesas de Dios nos parecen a nosotros los cristianos cada vez más lejanas, cada vez más insignificantes. Por eso debemos leer la palabra, tener comunión con Dios en su palabra, para estar constantemente escuchando y recordando esas promesas de Dios. Porque sin fe, ¿qué hacemos? No vamos a la palabra. ¿Qué hicieron estos hermanos? Se alejaron de la palabra de Dios. Por eso estaban dudando, porque no estaban recordando todas esas promesas. Escuchen lo que escribió Jeremías Burroughs, un pastor y teólogo puritano del siglo XVII. Mientras vivimos en la tierra, pensamos que la tierra es grandiosa. Y vemos el sol y la luna y las estrellas y nos parecen cosas muy pequeñas. Pero si estuviéramos en el cielo, veríamos al sol y la luna y las estrellas como las grandiosas y los vastos cuerpos que son, y a la tierra como un pequeño punto en comparación a ellos. Así que, mientras los hombres tengan corazones mundanos, verán veladas las cosas celestiales y como cosas pequeñas e indignas de ser consideradas. Mientras tengamos corazones mundanos, adheridos, aferrados a este mundo. Pero si por los principios divinos los hombres fueran llevados al cielo y pudieran permanecer allí, entonces verían como grandiosas las cosas celestiales y las cosas terrenales como un mero punto, como cosas inferiores, indignas de nuestra consideración y de nuestros afectos. Si el cristiano viviera con sus ojos puestos en la eternidad, viviría cada día entendiendo lo insignificante de este mundo y lo grandioso que tiene Él en Cristo Jesús en el cielo. Vivamos entonces, hermanos, por fe, como Abraham, con nuestros ojos de la fe puestos en la eternidad, viviendo así, pensando en lo eterno, hermanos. Es como se vive por fe. Es como obtendremos nosotros la promesa, el galardón, como obtendremos el buen testimonio divino, como alcanzaremos la vida eterna. Pero vivamos por fe, puestos los ojos en la eternidad, y el mundo nos parecerá cada vez más insignificante. Como escribió Martín Lutero hablando de la fe del patriarca:
Así entonces es claro que con su obediencia de fe, Abraham dio un supremo ejemplo de una vida evangélica, porque lo dejó todo y siguió al Señor, prefiriendo la palabra de Dios que todo lo demás y amándola por encima de todo. Dejémoslo todo, hermanos. Eso fue lo que Cristo dijo que harían los suyos, que lo dejarían todo por seguirle a Él. Solo esos son dignos de Él. Y vamos por fe, obedeciendo la palabra de Dios y dejando al mundo cada día más, creyendo por fe que Jesús es mejor. Así es como debemos vivir. El mundo es mejor, no, Jesús es mejor. Y vivamos nuestras vidas cristianas así, sabiendo que Él es la perla, que Él es el tesoro escondido, que nosotros hemos encontrado por la fe que nos ha sido concedida a nosotros. Ese tesoro escondido a los ojos del mundo, nosotros lo encontramos por la fe que Dios nos dio a nosotros. Y a los niños, en esta época, esos regalos que ustedes tanto anhelan de sus papás, eso no es mejor. Dios quiera que ustedes entiendan, puedan ver, puedan creer que Jesús es mejor. Él es el que vale la pena tener como posesión. No busquen poseer juguetes, no busquen poseer cosas de este mundo. Busquen por todas sus fuerzas, orando al Señor siempre en sus oraciones, que Dios les permita creer que Jesús es mejor y que le amen y le entreguen sus vidas a Él. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las cosas que nos muestras, sobre todo por